Número 4. Libertad. Jesús te redime. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 al 14. Hay 4 cosas que Jesús sabe. 1. Que te has entregado al pecado. 2. Que eres esclavo de pecados que son más fuertes que tú. 3. Que el día del juicio aparecerás ante Dios subyugado por el pecado. 4. Que no tienes ninguna esperanza de poder liberarte, a menos que encuentres un sustituto. Te fue dada la ley de Dios para obedecerla, pero en vez de eso obedeciste la concupiscencia de tu propia carne. Elegiste tu propia voluntad en vez de la suya. Por lo tanto, te volviste esclavo del pecado. Jesús también sabía que si te liberaba, serías verdaderamente libre. Así que, para conseguir tu libertad, pagó el precio por tu pecado. Pagó con su vida por la tuya. El hombre libre por el esclavo. Jesús tomó tu esclavitud al pecado para ofrecerte su libertad. Es así que es una buena noticia. Redención. La adquisición de algo que se había perdido mediante el pago de un rescate. Testimonio. Confesar sus pecados cada pocas semanas en la iglesia sin dejar su pecado atrás no causó ningún cambio en Kevin, ni borró su culpa. Siguió esclavizado a su egoísmo, a su rebelión y a la inmoralidad sexual. Pero el día en que sus padres le dieron el ultimátum de cambiar su estilo de vida o marcharse de casa, se dio cuenta de su gran necesidad y clamó a Jesucristo para que le liberara de su pecado y cambiase su vida. Aquella noche Jesús rompió la cadena de su pecado y dio a Kevin un nuevo deseo de seguirle. La vida de Kevin nunca ha vuelto a ser la misma desde entonces, y ahora es libre para seguir a Jesús de todo corazón. Número 5. Pureza. Jesús te santifica. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Romanos 6:22. Aquí hay 6 cosas que Jesús sabe. 1. Que tu conciencia está manchada de pecado. 2. Que te parece imposible vivir en santidad, separado del mundo y apartado para Dios. 3. Que tu carácter refleja más la imagen del pecado que la imagen de Cristo. 4. Que tu justicia es como trapos de inmundicia ante Él. 5. Que en el día del juicio te presentarás ante Dios cubierto con la inmundicia de tu pecado. 6. Que no tienes ninguna esperanza de borrar la mancha del pecado por ti mismo, a menos que encuentres un sustituto. Jesús llevó tu impureza, inmundicia, egoísmo y todo tu pecado sobre sí mismo cuando murió. Y lo que consiguió fue tu santificación, el limpio por el sucio. Jesús se llevó tu inmundicia para darte su pureza. Es así que es una buena noticia. Santificación. La santificación tuvo lugar en el instante en que Dios, 1, nos apartó en la conversión. Cuando, 2, comenzamos el proceso que duraría toda una vida de intentar vivir en santidad hasta que, 3, nuestra completa santificación se haga efectiva por completo cuando Cristo vuelva. Testimonio. Cynthia estaba activa en su iglesia, se graduó en la escuela bíblica e incluso se involucró en el evangelismo en la calle. Pero un día, cuando asistía a un taller de evangelismo que detallaba nuestro problema con el pecado y por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz, una fuerte convicción de pecado cayó sobre ella. Duró 2 meses y durante ese tiempo tuvo una visión de ella misma, inmersa en la inmundicia de su orgullo y su engaño. Entonces una mano la alcanzó en aquella inmundicia, la sacó, le lavó el lodo y el fango y la limpió. Eso la llevó a un profundo arrepentimiento de todo su pecado y se sintió llena de gratitud hacia Jesús por su perdón. Su encuentro con Jesús la llevó a compartir apasionadamente el Evangelio con los demás para que también pudieran experimentar la purificación y el perdón de Jesús.
6. Amistad. Jesús te reconcilia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Aquí hay 5 cosas que Jesús sabe. 1. Que cuando Dios te dio su ley, tú decidiste desobedecer. 2. Que al ser amigo del mundo te haces enemigo de Dios. 3. Que cuando te presentes ante Dios en el día del juicio, serás considerado su enemigo. 4. Que sus enemigos serán expulsados de su reino. 5. Que no hay esperanza mediante tu propio esfuerzo de reconciliación, a menos que encuentres un sustituto. Jesús quiere reconciliarte con Dios. La única manera de que esto ocurra es que Él cargue con la rebelión del interior de tu corazón, que cargue con tu pecado y que muera en tu lugar. Jesús se convirtió en enemigo de Dios cuando cargó con todo tu pecado en la cruz, y el Padre le volvió la espalda. Allí fue cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se convirtió en el enemigo de Dios para que tú pudieras convertirte en su amigo. El amigo muere por el enemigo. Es así que es una buena noticia. Reconciliación. Jesús quita el pecado y el odio que nos separan de Dios y construye un puente para que nuestra relación continúe por toda la eternidad. Testimonio. Arnold creció en Berlín, Alemania, en los tiempos en los que un muro impenetrable separaba la Alemania del Este de la Alemania del Oeste. La nación, la ciudad e innumerables familias fueron separadas por el muro hasta que finalmente cayó en 1989, uniendo el país de nuevo. Mientras crecía en la iglesia, Arnold sabía que su pecado era como un muro que le separaba de Dios, e intentó con fuerza liberarse de la barrera del pecado. Repitió la oración del pecador, se bautizó, asistió a todas las reuniones de la iglesia que pudo, y confesó su pecado, pero todavía se sentía lejos de Dios. Un día oró: Dios, no siento que me ames y no he experimentado tu perdón. Si la cruz tiene algo que ver conmigo, por favor, muéstramelo. Y Dios hizo justo eso. Solo unos meses más tarde, durante la Santa Cena, Arnold finalmente entendió que Jesucristo ocupó su lugar en la cruz y fue castigado por su pecado. Eligió confiar plenamente en lo que Jesús había hecho. Se volvió a Él y le volvió la espalda al pecado. Aquel día Dios derribó el muro de separación y la vida de Arnold cambió de forma radical. Número 7. Amor. Jesús es tu propiciación. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Aquí hay 5 cosas que Jesús sabe. 1. Que la ira de Dios está dirigida al pecado. 2. Que tú estás lleno de pecado. 3. Que la ira de Dios está sobre ti. 4. Que en el día del juicio serás considerado un hijo de ira. Que no hay ninguna esperanza para ti de que puedas eliminar la ira de Dios por tus propias fuerzas, a menos que encuentres un sustituto. Fíjate en Jesús en el jardín de Getsemaní, la noche anterior a la cruz. Él sabía que tenía que beber de la copa de la ira de Dios por los pecados que tú cometiste. Pide que desaparezca, pero después somete su voluntad a la voluntad de Dios, por amor a Dios y por amor a ti. La cruz es una reorientación de la ira de Dios. La ira de Dios apunta directamente hacia ti, y Jesús te dice que te refugies tras la cruz. Luego pone tu pecado sobre sí mismo y soporta la ira de Dios por ti. Jesús recibió la ira que tú merecías para que pudieses recibir el amor de Dios. Es así que es una buena noticia. Propiciación. Jesús se convirtió en el objetivo de la ira de Dios en la cruz, para satisfacer la justicia de Dios y que así su ira se apartara de nosotros. Testimonio.
Cuando era adolescente, Shirley desobedeció el toque de queda que su madre le había puesto y llegó a casa muy tarde a afrontar las consecuencias de su desobediencia. Cuando su hermano mayor vio que estaban a punto de castigarla, se puso en medio de ella y de las inminentes consecuencias y dijo: «Por favor, no la castigues, castígame a mí en vez de a ella». Años más tarde, cuando Shirley se dio cuenta de que también había desobedecido a un Dios santo y merecía su justo castigo, entendió que, cuando Jesús murió en la cruz, se puso entre ella y la justa ira de Dios, y recibió el castigo que ella merecía, para que pudiese recibir el perdón de Dios. Shirley estaba agradecida por lo que su hermano había hecho por ella años antes, pero está agradecida eternamente por lo que Jesús ha hecho por ella. La resurrección. Es de gran importancia que al explicar el mensaje de la cruz, expliques la relevancia de la resurrección. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. De hecho, casi todos sus mensajes incluían la resurrección. Jesús instaba a sus oyentes a creer todo lo que él enseñaba. Les dijo que se fijaran en los milagros para que se convencieran de que él era de Dios y todo lo que decía era verdad. Finalmente dijo que demostraría que venía de Dios y que hablaba de su parte. Dijo: «Destruid este templo». En otras palabras, «Matadme». Prometió que su Padre le levantaría de los muertos, demostrando así la validez de su mensaje. La resurrección es prueba de que todo lo que Jesús enseñó es cierto. Pero aún más significativo, la resurrección es prueba de que la muerte de Jesús en la cruz era suficiente para satisfacer la justicia de Dios y saldar la deuda de nuestro pecado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es la prueba de que nuestra deuda fue pagada al completo y de que Dios aceptó su sacrificio en nuestro lugar. A causa de su resurrección nosotros podemos nacer de nuevo. A causa de que Cristo se levantó de la muerte, nuestra fe no es vana y ya no estamos en nuestros pecados. Repaso. El poder de la cruz. En la predicación o en el compartir del mensaje de la cruz es donde reside gran parte del poder del Evangelio. Fíjate en la palabra poder en estos versículos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué el mensaje de la cruz es tan poderoso? 1. Agrada a Dios. La obra de Jesús en la cruz y la proclamación del mensaje es la única forma que tiene Dios para salvar a aquellos que creen. 2. Promueve la fe. La fe viene por el oír, que a su vez permite a la gente creer, invocar el nombre del Señor y ser salva. 3. Jesús está en acción. Él es el que atrae al pecador hacia sí. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 4. Lleva a la salvación. Jesús es el único camino al Padre, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Comentarios finales. La solución que Dios te ofreció mediante la cruz es increíble y extraordinaria. Sin embargo, a pesar de las buenas que son estas noticias, solo se pueden aplicar a tu vida mediante la cuarta columna. Ninguna de estas buenas noticias es para ti sin la transformadora respuesta del arrepentimiento y la fe. Capítulo 4. Nuestra respuesta. En 1982,
Me enamoré de una joven de 19 años llamada Julie Gleason. La conocí en la escuela bíblica, y lo que más deseaba era casarme y pasar el resto de mi vida con ella. Le dije que renunciaría a los otros 3.000 millones de mujeres del mundo si decía, sí quiero. No tenía dinero ni posesiones, pero podía ofrecerle toda una vida de misiones. Me podía ofrecer a mí mismo. Llegó el día en que le iba a pedir la mano en matrimonio. Estaba tan nervioso que me salió un montón de desagradable acné y llagas en la boca. Aquella noche hinqué una rodilla y dije, este es el momento que he estado esperando. Julie Gleason, ¿te quieres casar conmigo? Fin de la historia. Espera, ¿y qué te contestó? No hay boda sin un sí quiero. No hay matrimonio sin Julie respondiendo sí. Dijo que sí. Tienes que decirle sí a Jesús. Tienes que responder a lo que Él ha hecho por ti. 1. En la primera columna te diste cuenta de tu problema cuando la ley demostró tu culpa en cuanto al pecado ante Dios. 2. En la segunda columna el temor de Dios viene sobre ti al darte cuenta de que la consecuencia de tu pecado es la muerte eterna. 3. En la tercera columna, cuando estás sin esperanza y sin Dios en este mundo, llega Jesús, provee una solución a tu problema por medio de la cruz y te da la esperanza de tener vida eterna. 4. La cuarta columna explica cómo responder al ofrecimiento de Cristo de perdonarte. La esperanza de la vida eterna es absolutamente asombrosa. Sin embargo, solo es una esperanza. Sigue siendo solo un ofrecimiento, hasta que el pecador responde al mensaje. Muchísimas personas saben con certeza que son pecadoras y que Dios las ama, y murió en la cruz por sus pecados, y sin embargo, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. En el día del juicio oirán la terrible sentencia: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque para ellos solo es información. Son religiosos, pero no son hijos de Dios. Le honran con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Hay mucha gente en esta situación. No han respondido al Evangelio en la manera que Dios manda. Cuarta columna: arrepentimiento y fe. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento y fe. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Hechos 17, 30-31. Número 1. Cruzando la cruz. Hay un montón de malas noticias en el lado izquierdo de la cruz, y la misma cantidad de buenas noticias en el lado derecho. ¿Cómo se cruza la cruz? Debes responder favorablemente a lo que Jesús ha hecho por ti para recibir las buenas noticias del Evangelio. Debes arrepentirte y creer. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ten cuidado con la respuesta equivocada. No somos salvos por ir a la iglesia, bautizarnos o dar clase en la escuela dominical. No es suficiente intentar ser una buena persona o esforzarse mucho en seguir los 10 mandamientos. Tu nombre no va a aparecer escrito en el libro de la vida porque repitas una oración de fe o porque aceptes a Jesús. Eso no es suficiente. Muchos han puesto su fe en estas cosas y al final serán echados de la presencia de Dios. Lo primero que Dios requiere es arrepentimiento. Número 2. ¿Qué es el arrepentimiento? Debes arrepentirte y convertirte a Dios si quieres que tus pecados sean borrados. Arrepentimiento era una palabra común en el griego de los tiempos de Jesús. Sin embargo, no empezó siendo una palabra religiosa. Digamos que un hombre va camino a Jerusalén, pero en el camino se pierde. Se acerca a alguien y le pregunta si está en el camino que va a Jerusalén. El hombre responde que no, y que de hecho, va en dirección contraria. Oiga, tiene que arrepentirse y tomar esa dirección si quiere llegar a Jerusalén.
El arrepentimiento es la certeza de que vas por el camino ancho que lleva a la destrucción. Por lo tanto, cambias de opinión en cuanto a seguir en ese camino, te das la vuelta y comienzas a caminar por el camino estrecho que lleva a la vida. Número 3. El poder del Espíritu Santo. Hasta este punto, el poder del Espíritu Santo ha estado extremadamente activo a través de las 3 primeras columnas. 1. El Espíritu Santo te convence de pecado. 2. El Espíritu Santo te convence del juicio que está por venir. 3. El Espíritu Santo revela a Cristo y su obra en la cruz por ti. 4. Ahora Dios te concede el arrepentimiento. Número 4. ¿Cómo me arrepiento? El arrepentimiento es un cambio de forma de pensar, de actitud y de forma de actuar hacia Dios y hacia el pecado. A. Cambio de forma de pensar. Tu mente. Cuando te arrepientes te pones de acuerdo con Dios y dices, Dios tiene razón y yo no. Eso es lo que significa la confesión. Ves el pecado como Dios lo ve, sobremanera pecaminoso. Imagínate que alguien te ofrece un trozo de tarta de chocolate que ha sido hecha con los mejores de estos ingredientes: harina, azúcar, huevos y mantequilla. Pero luego te dice que a la masa también se le ha añadido un poquito de caca de perro. ¿Te la comerías? Pues claro que no, porque la caca de perro es súper asquerosa. Esa es una versión suave de cómo ve Dios la lujuria, la envidia, el orgullo y la inmoralidad. Lo ve súper asqueroso. Una vez que ves el pecado como lo ve Dios, puedes decir lo mismo que el salmista David, después de ser confrontado por su pecado. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. B. Cambio de actitud. Tus emociones. El verdadero arrepentimiento cambia cómo te sientes en cuanto a tu pecado. No solo te sientes mal porque te han pillado pecando. En lugar de eso, te sientes profundamente triste por lo que has hecho y por ofender profundamente a un Dios santo. Tienes un deseo sincero de cambiar y hacer las paces con Dios. C. Cambio de comportamiento. Tu voluntad. El arrepentimiento implica tomar la decisión de alejarte de tu pecado y volverte a Dios. Madrid tiene un sistema de transporte público de metro y tren excelente. Pero a veces puedes cometer el error de subirte a un tren que no va en la dirección que tú quieres. Cuando te das cuenta de que vas en la dirección equivocada, tienes que tomar la decisión de bajarte del tren, cambiar de lado y subirte en el tren correcto, que te llevará a donde quieres ir. Con tu vida tienes que tomar la misma decisión. Cuando te das cuenta de que tu pecado te está llevando por el camino equivocado, tienes que decidir dejar de ir en esa dirección, abandonar tu pecado, darte la vuelta y empezar a seguir a Jesús. Si no tomas esa decisión, acabarás en el destino equivocado. El arrepentimiento es un mandamiento. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No se trata solo de aceptar a Cristo. Es Cristo el que tiene que aceptarnos a nosotros, y eso solo puede tener lugar mediante el arrepentimiento. Número 5. ¿Qué es la fe? Muchos están confundidos en cuanto a lo que significa poner tu fe, confianza o convicción en Jesús. Lo que la fe salvadora no es. 1. No es solamente consentimiento intelectual. Los demonios creen, pero no son salvos. Hay mucha gente religiosa que solo tiene una convicción intelectual sobre Dios y no es salva. 2. No es algo sin fundamento. El diccionario secular Merriam-Webster 2017 define la fe como una firme creencia en algo sin evidencia. La sociedad moderna entiende la fe como algo a lo que le falta fundamento o como fe ciega. Pero la verdadera fe tiene un fundamento muy firme. Lo que la fe salvadora sí es. Número 1.
rendirse a Jesús. Izas la bandera blanca, depones las armas, dejas de luchar contra Dios y su voluntad y te rindes a Él. Básicamente dices, me rindo, y reconoces su autoridad sobre tu vida. Le das las llaves de tu vida y confíes en que te lleve al mejor destino para ti. 2. Compromiso. Es una ceremonia de boda. Renuncias a todos tus anteriores amantes y le prometes tu amor a la otra persona durante el resto de tu vida. Cuando te comprometes con Jesús, renuncias a todo el pecado que una vez amaste y te comprometes a amar y obedecer a Jesús durante el resto de tu vida. Le das tu corazón. 3. Dependencia. La fe bíblica es la total dependencia de Dios. La increíble historia de Charles Blondin, un francés famoso por caminar en la cuerda floja, es una maravillosa ilustración de esto. En el momento en que Blondin alcanzó su mayor fama, fue el 14 de septiembre de 1860, cuando se convirtió en la primera persona en cruzar una cuerda floja de más de 300 metros de largo a través de las imponentes cataratas del Niágara. Gente tanto de Canadá como de América recorrió muchos kilómetros para ver esta gran hazaña. Cruzó a casi 50 metros sobre las cataratas varias veces, cada vez con una proeza diferente. Una vez en un saco, en zancos, en una bicicleta, en la oscuridad y con los ojos vendados. En una ocasión llegó a llevar un fogón e hizo una tortilla en medio de la cuerda. Se reunió allí una gran multitud y el sonido de la agitación recorrió ambos lados del río. La multitud aclamaba y contenía el aliento mientras Blondin caminaba cuidadosamente, un peligroso paso tras otro, empujando una carretilla en la que llevaba un saco de patatas. Cuando llegó al otro lado, el aplauso de la multitud fue más fuerte que el ruido de las cataratas. Blondin paró de repente y se dirigió a su audiencia. ¿Creen que puedo llevar a una persona hasta el otro lado en esta carretilla? La multitud gritó con entusiasmo. Sí, eres el mejor acróbata del mundo. Sí creemos que puedes. Vale, dijo Blondin. ¿Quién quiere meterse en la carretilla? Por lo que sabemos de la historia, nadie se ofreció en aquel momento. Esta historia tan especial es una ilustración de la vida real de lo que es en realidad la fe. La multitud observaba estas hazañas tan osadas. Decían que creían, pero sus acciones demostraban que realmente no creían lo suficiente como para confiarle sus vidas. De manera similar, nosotros podemos decir que creemos en Dios. Sin embargo, tenemos fe verdadera cuando ponemos nuestra confianza en su Hijo, Jesucristo. Nota: en agosto de 1859, el manager de Blondin, Harry Calcord, sí que cruzó las cataratas a espaldas de Blondin. Repaso. El arrepentimiento y la fe son tu respuesta a la llamada de Jesús en la encrucijada de tu vida. Empiezas tu vida siguiendo el camino ancho que te lleva al infierno. Llegas a una encrucijada y Jesús te invita a seguirle. Tienes que tomar la decisión de abandonar tu pecado, volverte y seguir a Jesús. Hay veces en las que tropiezas y te caes, pero no te quedas ahí. Te arrepientes, Jesús te levanta y continúas caminando con Él. No vuelves al ancho camino del pecado. Comentarios finales. ¿Dónde reside el poder del arrepentimiento y la fe? Cuando un pecador responde a Jesús con arrepentimiento y fe, hay 1. Un nuevo nacimiento. 2. Una nueva criatura. 3. Salvación del pecado. 4. Vida eterna. 5. Regocijo en el cielo. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínate, con tan solo una persona que se arrepiente, todo el cielo se goza. No conozco ningún otro hecho que tenga el poder de conmover al cielo como el arrepentimiento. 6. Un cruce de malas noticias a las buenas. Mediante el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Cristo, actúa el poder que te transporta del lado izquierdo de la cruz al lado derecho.
cambiando todas tus malas noticias en buenas noticias. Testimonio. Cuando era joven, Verónica se mudó a Madrid buscando a Dios. Una noche estaba cruzando la plaza principal, la Puerta del Sol, y se sorprendió al oír una mujer sobre una caja roja, cantando con gozo sobre Jesucristo. Después un hombre empezó a contar una historia sobre un juez, y cómo un día nos presentaríamos ante Dios para dar cuenta de nuestras vidas. A Verónica le sorprendió oír a alguien hablando sobre su propia vida y su propio pecado, y admitió que era culpable delante de Dios. Después alguien se le acercó y con gracia y misericordia le explicó cómo Jesús le proporcionaba la solución a su problema con el pecado mediante su muerte en la cruz. El corazón de Verónica estaba preparado, y justo ahí, en la plaza aquella noche, se arrepintió de su pecado y le rindió su vida a Jesús. Su nuevo amigo comenzó a hacer con ella un discipulado. Ella empezó a estudiar en la escuela bíblica y pronto comenzó a compartir su nueva fe con los demás. Repaso de las 4 columnas del mensaje del Evangelio. La ley de Dios nos muestra las malas noticias, que somos pecaminosos, que somos culpables de quebrantar los mandamientos de Dios, que estamos espiritualmente muertos, que somos esclavos del pecado, que estamos sucios, que somos enemigos de Dios y que merecemos la ira de Dios. La eternidad nos muestra las consecuencias terribles y eternas de nuestro pecado. La cruz revela cómo Jesucristo nos salva pagando todas nuestras malas noticias. Ahora Jesús nos llama a arrepentirnos y rendir nuestras vidas a Él, para que podamos llegar al lado correcto de la cruz y seamos hechos rectos delante de Dios. Entonces, ¿qué hay de ti? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿En qué lado de la cruz estás? ¿Has rendido tu vida a Jesús? ¿Has visto tu pecado, el peligro que corres de ir al infierno? ¿Ves a Jesús colgado en la cruz por ti? ¿Has renunciado al pecado y has corrido a Jesús para que te perdone? Si es tu caso, Dios te ofrece vida eterna e inmediatamente serás 1. Perdonado de todo pecado. El libro será borrado. 2. Inocente. El veredicto de Dios de no culpable es tuyo. 3. Vivo, con el Espíritu Santo viviendo en ti. 4. Libre de las cadenas del pecado, de Satanás y del mundo. 5. Limpio de la inmundicia que te excluye del cielo. 6. Amigo de Dios. Toda rebelión será borrada. Has depuesto las armas. 7. Amado por Dios, recibes misericordia en vez de ira. Ese es el amor de Dios. ¿Por qué no te tomas un momento para hablar con Jesús ahora mismo? Arrepiéntete de cualquier pecado del que seas consciente y rinde tu vida a Él. Luego dale las gracias por lo que ha hecho por ti. Conclusión. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. La importancia de compartir las 4 columnas. Lo que Jesús te ha mandado es que proclames el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Cuando proclames el Evangelio, incluye las 4 columnas en el mensaje, porque es poder de Dios para salvación. Si eliminas la ley, ¿qué le ocurre al mensaje? Sin la ley para mostrarnos nuestro pecado, no hay problema. Sin problema, no hay consecuencias, ni la necesidad de una solución, ni una respuesta. Todo gira alrededor de esta primera columna. Hasta que entiendas tu serio problema con el pecado, nada más tendrá sentido. Sin embargo, muchos cristianos son reticentes a hablar del pecado para evitar ofender a alguien o hacerle sentir mal. Igual que un buen médico, tienes que decir la verdad en amor, explicar la enfermedad espiritual para que busquen un tratamiento
que le salve la vida. Si eliminas la eternidad, ¿qué le ocurre al mensaje? Si no hay eternidad, no hay consecuencias. Podemos ser culpables de pecar, pero si no hay juicio ni más allá, ¿qué más da? Sin embargo, la eternidad es real, y al igual que Jesús, tienes que advertir a los demás de las consecuencias eternas de su camino, con la esperanza de que se vuelvan del camino ancho que lleva a la perdición. El amor nos impulsa a advertir a los demás sobre el peligro que les espera. Si eliminas la cruz, ¿qué le ocurre al mensaje? Sin la cruz, no hay solución. Podemos ser culpables y estar condenados al infierno, pero sin la cruz no hay esperanza. A pesar de lo importante que es la cruz, tristemente la omitimos frecuentemente de nuestro evangelismo, ofreciendo en su lugar a un Salvador que mejorará nuestra vida, nos ayudará en nuestro matrimonio y nos hará ricos o felices. Sin embargo, la cruz debe ser el centro del mensaje del Evangelio. Jesús vino a morir en la cruz para librarnos de nuestro pecado y darnos la vida eterna. Si eliminas el arrepentimiento y la fe, ¿qué le ocurre al mensaje? Sin arrepentimiento y fe, no hay salvación. Podemos saber que somos culpables y que vamos de camino al infierno, e incluso podemos saber que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado, pero a menos que nos arrepintamos y rindamos nuestra vida a Jesús, no podremos ser salvos. Repetir una oración de fe o aceptar a Jesús no es suficiente sin verdadero arrepentimiento y sin rendirnos a Él. Cada una de las 4 columnas es esencial para el mensaje y para demostrar el poder de Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de nuestro horrible problema. El Espíritu Santo nos convence de justicia y de juicio, de las trágicas consecuencias por nuestro problema con el pecado. El Espíritu Santo revela la maravillosa obra de Jesús en la cruz y nos ofrece una solución. El Espíritu Santo nos da nueva vida cuando nos arrepentimos y le damos nuestras vidas. El mensaje de la cruz es poderoso para transformar vidas. Cuando volví a España de los cultos de avivamiento en Estados Unidos, mi vida había sido transformada por el poder del Evangelio. Tenía un deseo muy intenso de ayunar y buscar a Dios. Me volvía extremadamente sensible al pecado y no quería ofender a Dios de ninguna manera. Mi carga por las almas aumentó significativamente. Mi ministerio pasó a centrarse exclusivamente en la predicación del mensaje de la cruz. El ministerio On the Red Box, con su énfasis en la predicación centrada en la cruz, la oración, el evangelismo y la formación de los evangelizadores, nació como resultado de mi encuentro con el poder del Evangelio. Eso demuestra que el poder del Evangelio tiene el poder de cambiar tanto al creyente como al no creyente. Sean cuales sean los medios que elijas para proclamar el Evangelio, comprométete a centrarte en el mensaje de la cruz. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 de Corintios